Mercado Central. Bueno, y vamos durante esta mañana, vamos a hablar con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. El Ministerio de Obras Públicas empezó su año, en marzo, digamos, su año como escolar, podríamos decir, presentando ayer la primera cartera de licitaciones del año con 680 proyectos por un monto de 2,2 billones de pesos. Incluye licitaciones de obras, diseños, consultorías y conservaciones. Para el año, la cartera tiene un presupuesto de inversiones de 3,6 billones y la cartera presentada ayer corresponde a una selección inicial. Y para hablar de esta cartera y de los planes del Ministerio nos acompaña a esta hora la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ministra. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. pues. Bueno, partamos por lo anunciado ayer, ministra, el presupuesto de inversión que el Ministerio de Obras Públicas maneja para este año es un 10% más que el año pasado, ¿cierto? Así es. Pero lo que se presentó ayer es una selección. ¿En qué criterios se basaron para presentar esta selección? Que es por dónde van a partir, me imagino. Sí, bueno, en realidad esto que partamos en marzo no significa que no tengamos miles de proyectos en desarrollo. El Ministerio maneja una cartera completa de 23.000 millones de dólares, esos son como 23 billones, que está en proceso, estos proyectos que vienen de años anteriores, en fin. Y esto es lo que se agrega para financiar la continuidad de proyectos anteriores y también nuevos proyectos con el presupuesto de este año. Son proyectos que dan cuenta de todos los servicios que tiene el Ministerio. Esto puede ser aeropuertos, recordemos que en Chile hay más de 300 aeródromos y aeropuertos a lo largo de todo el territorio, y nuestra dirección de aeropuertos tiene que asegurar que tienen la propia infraestructura. También está las obras que hacen la dirección de obras hidráulicas, tanto en riego como en embalse, tranques, en fin. También el cuidado de la infraestructura de las quebradas, ¿no? que nos provocan tanto daño cuando hay lluvias de estas muy fuertes en muy corto tiempo. Tenemos la dirección de obras portuarias, donde hay también obras de borde costero y de caletas pesqueras que están también en pleno desarrollo y se están agregando algunas nuevas. Hay un plan presidencial de 17 caletas costeras para la pesca, para pescadores artesanales, que están en desarrollo, algunas antiguas y otras por iniciar. Bueno, nuestra dirección de vialidad, que es la más grande de todas y que tiene que ver con los cerca de 90.000 kilómetros de camino que la dirección de vialidad administra a lo largo de todo el país. Perdona, solo para cerrar, servicios sanitarios rurales, que sabes que el Ministerio también está a cargo del tema de aguas, y tanto en las zonas urbanas, a través de las sociedades sanitarias, las empresas sanitarias, como en las zonas rurales, a través de estas organizaciones que son los servicios sanitarios rurales, que son los mismos vecinos, digamos, que se agrupan y proveen el agua. Claro. Así que una selección bien amplia de proyectos que no incluye, perdona que dé la lata tan larga, pero para ser súper claro. Perfecto. Que no incluye toda la cartera de concesiones, que eso se financia con recursos privados, y tampoco incluye todas las obras que hace nuestra Dirección de Arquitectura, que hace obras para, no sé, para el Ministerio de Salud, para Carabineros, para la PDI, para una escuela, para mantener el patrimonio. Por ejemplo, ahora vamos a ir a visitar, estamos aquí en Valparaíso, el avance, estamos en las etapas finales de la restauración de una iglesia acá en Valparaíso. Esas son con recursos de otros ministerios, digamos. También es otra fuente de recursos y de trabajo que tenemos. Así que bien contento, porque la actividad fue súper exitosa. Estamos, muy dirigidos por el ministro Marcel, adelantando el máximo posible toda nuestra ejecución y rompiendo una cierta inercia que teníamos de que en enero y febrero como que no pasaba nada, se acumulaba todo para fin de año. Bueno, así que ahí estamos dando esa pelea también. Sí, y en términos de empleo, ¿cuánto es lo que se estima que se va a crear en relación al total de la industria? Sí, este plan, o sea, que de los 3,6 billones del total de nuestro presupuesto de inversiones, nosotros estimamos que genera 40.000 empleos en promedio anual. Así es que es una cantidad bien importante. O sea, como yo siempre digo, el que nosotros
aceleremos estas obras hace una diferencia que tiene un impacto directo a la vena en el crecimiento. Y todo esto que nosotros hacemos lo hacemos a través de empresas privadas, no es que el ministerio sale con sus equipos a construir. Es pura empresa privada, por lo tanto es una también directo a la vena de la reactivación. Ministra, usted al presentar la propuesta hizo un llamado a la banca para que eligiera un poco los criterios de riesgo. Usted fue presidenta de Banco Estado, con el conocimiento que tiene en la industria. ¿Qué espacios tiene la banca para poder darle un impulso? Mire, no es en general reducir los criterios de riesgo. Yo creo que esto tiene que ver más con disposición. Cuando uno se pone a la disposición de... Es que eso es distinto como uno lo enfrenta. Te voy a relatar en lo siguiente. Cuando uno dice, no, nosotros vamos a evaluar caso a caso, así que las empresas empiezan a llegar una a una a decir, nosotros queremos hacer un aporte, entonces vamos a buscar mecanismos que puedan, por ejemplo, alguna empresa que tú no, o un proyecto que tú no financiarías a la primera, si buscas mecanismos de laterales, de garantías laterales y otras cosas, puedes encontrarle una forma de financiar. Entonces yo creo que hay un tema de disposición a participar más proactivamente en el financiamiento al sector construcción, que ha pasado años bien duros. Entonces yo creo que más que aligerar criterios de riesgo, ya sabemos que eso puede ser pan para hoy pero hambre para mañana, es ponerse en disposición de buscar todos los mecanismos que nos permitan reactivar, porque cuando la banca restringe y se pone muy dura, muy cautelosa, todo se atrasa y lo que hace es acentuar el ciclo económico. Y eso es lo que ha ocurrido. Necesitamos eso es lo que ha ocurrido, ministra, siempre, sobre todo en el área de la construcción. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, el último año. De eso se quejan, de hecho, las empresas empresas constructoras. Claro, por eso nosotros cuando en el Banco Estado, perdona que me vaya esa parte, pero siempre hablábamos de que la banca estatal juega un rol contracíclico, ¿cierto? Porque es romper con esa tendencia, esa inercia de la postura un poco más cómoda, que es decir, las empresas están más riesgosas, así que yo me echo para atrás y me quedo a la espera. Claro, pero usted lo que le está pidiendo ahora es a la banca privada, y ahí la pregunta es como, lo que usted está pidiendo es como voluntad política, de alguna manera, buscarle el lado a estos proyectos para poder invertir. ¿Usted cree que los bancos como entidades privadas deben tener un rol reactivador? Yo creo que los bancos privados tienen un rol súper importante en la economía. Yo siempre lo he descrito así como el aceite que permite que el motor funcione. Y cuando la banca en general se pone restrictiva, el motor se tranca y la economía se lentece o francamente deja de operar. Entonces el rol de la banca es como yo digo, cuando un banco tiene una actitud más cautelosa, está bien, es decisión de sus accionistas, de sus directivos, pero cuando todos los bancos hacen lo mismo, ya es un tema de economía política, ¿me entiendes? Porque afecta demasiado a todo el funcionamiento de la economía. Entonces, en momentos como este, donde ya estamos iniciando el proceso de reactivación de nuestro país después de los años duros que hemos vivido, a mí me parece que la banca tiene que tener una visión un poco más de mirada más estratégica, más política, en términos de ponerse en disposición a apoyar un proceso de reactivación, y sobre todo en el sector construcción, que es el que está más difícil de empujar, digamos, en este minuto. Sí. Ministra, usted decía antes que estaban intentando romper con una cierta inercia de no dejar todo el proceso, la cartera de licitaciones para la última parte del año. Y a propósito de eso, ¿cuánto del año pasado, de la cartera anunciada en 2023, fue ya efectivamente adjudicado? Eso en relación al total, para tener algo de contexto. No tengo el número preciso, pero sí decir que el año pasado, en el último trimestre, yo hice, con el respaldo de los equipos del Ministerio, la promesa de que sacaríamos 550 licitaciones, que hacer una licitación es un proceso administrativo que tiene sus temas, digamos. Y finalmente se hicieron más de 800 licitaciones en el último trimestre del año pasado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es procesando eso y, como indica, tratando de adjudicar a la brevedad, porque eso es pura reactivación.
No tengo la cifra exacta, pero en general, y bueno, en realidad depende del proyecto, cuando tú llamas a licitación le das un tiempo a las empresas para que hagan el estudio de esos proyectos y postulen, entonces le das un tiempo hasta que se presentan las ofertas y posteriormente se adjudica. Claro. Así opera. Sí, ¿y cómo buscan concretamente agilizar los trámites para poder licitar no solamente o concentrar todas las licitaciones para la última parte del año? Bueno, hay varios trámites administrativos. Uno que es súper satisfactorio, que anunció ayer la DIPRES y que tiene que ver con que todo el sector público logró identificar es un proceso a través del cual uno manda el conjunto de proyectos que tiene, un conjunto de proyectos a la DIPRES, que le da el ok, y después van a Contraloría, y ahí estamos en disposición de iniciar, y ya el sector público en su totalidad identificó al cierre de febrero, que no se había hecho nunca, yo creo, más del 90% de todos sus proyectos de inversión. Nosotros también, el 92%. Y nosotros tenemos un 40% de los presupuestos de inversión del Estado, digamos. Entonces, eso es lo primero, adelantar los procesos administrativos, que hasta ahora ha sido súper bueno, porque nos pudimos cumplir con ese acuerdo que teníamos con el ministro de Hacienda, de manera que ahora podemos iniciar estos procesos de licitación y de agilizar toda la gestión. Y el proceso de licitación, lo que yo digo es, nosotros ponemos todos estos proyectos en el mercado para que las empresas los estudien, postulen a ellos. Entonces eso ya genera empleo, porque hay que estudiar esos proyectos, y eventualmente tú necesitas un profesional para, no sé, estudiar el proyecto de hacer un muelle nuevo, no sé en qué parte del borde costero. Entonces yo creo que vamos a poder aportar al crecimiento que ya se está avisorando en nuestra economía con estas medidas de acelerar y adelantar nuestros procesos. Y hablando estamos muy abocados a eso. Y hablando de acelerar procesos, estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, desde el gobierno han resaltado este espíritu contracíclico, ¿cierto?, de la cartera que tiene en general, la cartera de licitaciones, pero además de la inversión pública se requiere para la reactivación la inversión privada. Y desde el sector privado han llamado a fomentar la inversión, no solo aumentando los montos comprometidos desde el Estado, sino también hacer más atractiva la participación de los privados. Y ahí viene el tema de la famosa permisología. ¿Cómo creen ustedes que impactará el actual proyecto que está todavía en el Congreso para reactivar también la inversión privada, para hacerla más atractiva? Bueno, yo creo que la propuesta del proyecto de ley para modificar nuestro sistema de permisos, en realidad, es una excelente medida. Recordemos que ya el presidente Piñera en su primer gobierno creó una oficina en el Ministerio de Economía de seguimiento de proyectos, buscando hacerse cargo en cierta medida de cómo acelerar y destrabar ciertas cosas que de repente enlentecen los proyectos. Y llevamos, 13 años en esto. Entonces, esta medida de poner un proyecto de ley a la discusión del Congreso, donde se introducen cosas que son bien lógicas en realidad, porque nuestros permisos en definitiva son un conjunto de controles que hemos ido instalando a lo largo de los años por parte de distintos ministerios, nosotros por el tema de agua, el Ministerio de Salud con todos los permisos sanitarios, energía, en fin, todos otorgamos permiso a las municipalidades, en fin, y lo que estamos haciendo en cada permiso, y eso no hay que olvidarlo porque no podemos perderlo, es controlar alguna cosa, ¿cierto? Cuidar que algo se haga de una determinada manera. Entonces, eso no podemos perderlo, pero también es posible, y eso es muy evidente, que los proyectos son de distinta magnitud, son miles de proyectos de inversión público y privado, porque nuestros proyectos pasan por los mismos procesos, ¿no? Y no es lo mismo un proyecto, no sé, pues para pavimentar un camino rural con un pavimento básico que el puente Chacao, claro, o que un embalse, o construir una casa o hacer un desarrollo inmobiliario de 10 torres de departamentos. Entonces,
esa diferencia básica que es el tamaño, la magnitud y también el riesgo, tiene que permitir hacernos ordenar nuestro sistema de permiso de manera que tengan relación con eso. La complejidad de un permiso, un proyecto grande, es distinta de un proyecto chico con poco riesgo. Sí, entonces hay un... Efectivamente. ¿Y cómo se entiende entonces que desde el Ministerio de Ambiente se busca incorporar ahora los planes de seguimiento de variables ambientales a las declaraciones de impacto ambiental? Lo digo porque justamente los expertos están diciendo que los procesos más engorrosos, o que esto haría los procesos más engorrosos para iniciativas pequeñas, que en la gran mayoría no generan este impacto, porque como usted decía, los proyectos grandes tienen también un impacto diferente, obviamente, que los proyectos chicos. ¿Cómo se entienden entonces estos cambios que buscan impulsar desde el Ministerio de Medio Ambiente? Mira, no me voy a pronunciar por eso porque no me he metido en el tema. Mirarlo, lo vi en la prensa, efectivamente está levantado como un tema que tenemos que mirar. Yo no lo he visto en detalle. No he llamado a la ministra a preguntarle qué se trata, cómo operaría, en fin. Así es que hasta no tener una visión bien completa no lo puedo comentar. Entenderá eso. Espero. Pero no teme, ministra, que esto, digamos, ralentice los procesos, complique. Bueno, espero que no, pues no debiera. Por eso yo digo, cada permiso, cada control que se pone siempre está buscando algo. Y ese algo que busca, vamos a cuidar algo, que se haga de determinada manera, que se cumpla con algo, es lo que hay que evaluar, en qué medida le agrega valor, en qué medida es posible hacerlo de otra manera, en fin. Ese es el análisis que yo creo que hay que hacer. Ministra, hoy día... Esto no es una cosa de eliminar permiso, porque cada permiso tiene su sentido. Claro, pero también es evidente y hay un análisis y un diagnóstico transversal de que hay que agilizar los procesos, de que tenemos un problema con los permisos, ya sea porque son muchos o porque operan de manera diferente y aislados, pero que el proceso hay que mejorarlo. Pero en primer lugar porque no hace distinción respecto a la magnitud y riesgo de los proyectos. Y en segundo lugar, un tema que es bien importante y que tiene que ver con esto de la responsabilidad. Si yo tengo un proyecto, soy inversionista, ¿hasta dónde me hago responsable? En vez de ir a pedir permiso, me hago responsable me ahorro el ir a pedir el permiso, el trámite, pero me hago responsable de hacer algo de determinada manera. Claro. Entonces, aquí hay un traspaso de responsabilidad a los ejecutores de proyectos, en general el sector privado, porque nuestros proyectos lo hace el sector privado también, ¿no? Sí, que es bien importante. Para cerrar este tema, ministra, porque todavía tenemos algunos otros que queríamos tocar, si es que esta iniciativa que parte del Ministerio de Medio Ambiente resulta ser más engorrosa o resulta hacer más engorroso los procesos, ¿se podría dar pie atrás? Bueno, como le digo, yo no quiero pronunciarme sobre eso porque no sé qué es lo que está cautelando esa nueva iniciativa. Entonces habría que analizarla para saber de qué se trata, y yo no lo he hecho todavía. ¿No lo ha conversado con la ministra de Medio Ambiente todavía? No he conversado todavía con ella. Ministra, hoy día aparece una información acerca de AVO 1, de la autopista, ¿cierto?, Américo Vespucio Oriente, donde aparece en el Diario Financiero que la constructora y la concesionaria están aclarando las causas de la inundación. Recordemos que se inundó, que fue en noviembre del año pasado, y dice que el Ministerio ha contratado especialistas para analizar informes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ha costado tanto aclarar qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que la sociedad concesionaria nos mandó informes y nos estamos mandando, son diversos tipos de informes para poder entender la situación de fondo de por qué esto se produjo. Y lo que nosotros estamos haciendo es estudiar esos informes para ver si coincidimos con eso, porque de ahí se van a surgir las propuestas de solución definitiva. Yo no soy experta en aguas, pero el planteamiento que hay es de un fenómeno que se llama de aguas descolgadas, que ocurre cuando vienen estas lluvias tan fuertes. Entonces tenemos que estar súper claros de qué es lo que ocurrió para hacer mitigaciones, de manera de que si esto se repite, porque estas lluvias también así tan violentas en cortos tiempos se van a repetir. Sí. Y AVO pasa por ahí donde está toda la cuenca del Mapocho, está en esa zona. Entonces hay que buscar mitigaciones en infraestructura principalmente, de manera que si esto ocurre, eso se pueda canalizar
esas aguas se puedan canalizar de otra manera para que no entren a la autopista. Claro, y eso me imagino que es especialmente importante cuando todavía estamos en marzo, pero en 2 minutos vamos a estar, digamos, entrando en el otoño y después en el invierno y las lluvias. Y es normal, ministra, que han pasado exactamente 4 meses desde que se produjo esa filtración y que todavía esos informes no estén totalmente entregados o no estén claras las causas de esa inundación. Bueno, no sé, no podría decir eso. A lo mejor lo podríamos haber hecho más rápido, no estoy segura, pero los informes fueron entregados por la empresa concesionaria, y nosotros estamos en proceso de estudio para ver en definitiva cuál es la solución final y proceder a instruir la ejecución de las obras. Y hablando de la ejecución de las obras, ya se le dio el permiso, la autorización para continuar, ¿cierto? Para AVO 2, como se le había llamado, que había estado congelado AVO por 2. un tiempo. Eso AVO tiene... 2 está el cierre del anillo Vespucio completo. Sí, exactamente, y eso ya está la autorización entregada, y tiene plazo de cuándo debiera estar lista. No me sé el plazo aquí, si usted me pregunta, sí, pero eso ya está. Ya hicimos la inauguración con la presencia del presidente, ya estamos trabajando en algunos de los piques, o sea, AVO 2 ya partió. Ya partieron las obras, lo que pasa es que son subterráneas, por eso no se aprecian mucho, pero ya partió AVO 2 y por lo tanto entiendo que se va a demorar como un par de años, pero ahí vamos a tener finalmente cerrado el anillo Vespucio completo. Ministra, junto con estos trabajos, desde la cartera también están liderando todo lo que es la remoción de escombros de las zonas afectadas por los incendios. Hace unos 5 días comentaron que ya se había cumplido la primera etapa, se retiraron cerca de 50.000 toneladas de escombros. ¿En qué va ahora ese trabajo? No, ya terminamos el proceso de remoción de escombros. Estos son cosas que las personas al día siguiente de los incendios, recordemos que esto fue el 2 y 3 de febrero, empezaron a retirar cosas de sus viviendas para despejar sus terrenos, y lo que hicimos nosotros fue retirar en todos los sectores afectados estos escombros y llevarlos a unas canchas transitorias, a unas literal canchas. Son el municipio con clubes deportivos nos prestaron esas canchas, fueron como 10, 2 en Quilpué, una en Villa Alemana, el resto en Viña. Entonces íbamos llevando los escombros con todas las maquinarias que pudimos que llegaron a ser cerca de 400 en un minuto, a esos sitios transitorios. Y posteriormente con camiones mucho más grandes al vertedero final, que está en Valparaíso, y donde además hubo, donde se pesaron todos los escombros. Entonces, ahí al muelle llegaron, que es el vertedero definitivo, llegaron finalmente 50.000 toneladas, otras se llevaron a otros vertederos cercanos que hubo, y también hubo harto de chatarra que se llevó por parte de la industria de la chatarra, que es una industria de reciclaje. Entonces estos autos quemados se llevaron a la industria de la chatarra. Así es que se fueron en esas 3 direcciones y el proceso ya está terminado. Ministra, solo para terminar en ese mismo sentido, y usted está ahí en la región de Valparaíso, ha habido una crítica y reconocimiento por parte del mismo presidente ayer, que estaba en Viña del Mar, de la lentitud en que se están levantando y entregando las viviendas de emergencia. No estoy hablando de las definitivas, sino que de las de emergencia. Y uno de los argumentos o explicaciones que ha dado, por ejemplo, Senapred, es que los sitios que se entregan o los lugares para levantar están todavía sucios y tienen que estar limpios, sin escombros, sin maleza, etcétera. ¿Tiene algo que hacer o puede ayudar en eso, en agilizar ese proceso, el ministerio? A ver, lo que nos ha encargado el presidente ahora es hacer el proceso de demolición y retiro de estos otros escombros que ahora ya son de concreto, digamos. Hay que demoler las casas que fueron quemadas y que quedan algunos cimientos, ¿cierto? Así es, pero eso es una situación que hay que abordar caso a caso, porque cada vivienda tiene que tener un certificado de la Dirección de Obras Municipales donde se establece lo que hay que hacer. Entonces, los municipios han enviado a sus profesionales de manera de hacer inspecciones técnicas que les permitan determinar esto hay que botarlo entero, esto se puede aprovechar o esto no hay problema. Entonces, nosotros tenemos que partir por eso, porque exista
esa definición por parte de las DOM, de las Direcciones de Obras Municipales de Quilpué, de Villa Alemana y de Viña. Y eso ¿Ya? no ha partido todavía, o está partiendo, pero no se ha demolido nada todavía. No se ha demolido nada todavía, pero Villa Alemana entiendo que ya está terminado el levantamiento, está claro lo que hay que hacer con cada una de ellas. Ahora nosotros tenemos que acercarnos a cada una de esas viviendas, conversar con sus propietarios. Tampoco es cosa de poner un bulldozer y pasar por encima de todo, porque hay la forma en que se dieron estos incendios, que resulta de que hay algunas viviendas que están quemadas y al lado la vivienda está intacta. Sí. Hay situaciones como esa, entonces tampoco es una demolición así a rajatabla, sino que es como caso a caso. Claro. Entonces nosotros vamos a iniciar ese proceso de contratar en la modalidad de trato directo a empresas constructoras y de demolición para poder acometer esta tarea. Claro. Y así entonces los terrenos deberán quedar, al menos los terrenos para las viviendas definitivas, quedar limpios para reiniciar, para hacer la reconstrucción. Sí. Ministra de Obras Públicas, Jessica López, muchas gracias por haber partido en la mañana aquí con nosotros en Mercado Central. Bueno, ha sido un gusto, les agradezco mucho. Gracias, ministra, que tenga un buen día y a la región de Valparaíso.